En el presente proyecto nos enfocamos en culturalizar a nuestra sociedad a través de esta famosa obra El Tuxteno, donde claramente se nota la desigualdad, la esclavitud de los pueblos que existía en dicha época y que nos permite analizar y reflexionar que actualmente debemos luchar para vivir en una sociedad justa, donde se respeten nuestros derechos, donde incluso forjemos a nuestros hijos con mentalidades donde emanen los valores y las buenas costumbres. César Abraham Vallejo Mendoza, poeta peruano considerado entre los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX, nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pueblo en la zona alta de la región de La Libertad. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Sus abuelos fueron gallegos, es por eso de su apariencia. Vallejos tuvo una buena infancia, ya que vivió en una familia consolidada, donde le inculcaron valores, donde existió amor y armonía, por lo cual es falso cuando los críticos indican que Vallejos muestra tristeza en sus obras. Entre los años de 1913, estudia letras en la Universidad de Trujillo, graduándose de bachiller. Permaneció en el viejo continente 15 años y se casó con la francesa Georgette Philippard. Vallejo fallece en París, Francia, el 15 de abril de 1938. Entre sus obras más famosas tenemos los siguientes: Los Heraldos Negros 1918, Trilce 1922, Fabla Salvaje 1923, El Tuxteno 1931. César Vallejo en su obra denuncia a la injusticia contra los indios que hubo por parte de la penetración imperialista, que solo buscaba el mayor lucro posible por medio de las minerías, sin importarles pagarles salarios mínimos y haciéndoles trabajar más de lo común. Además, estos eran maltratados. Asimismo, Vallejo, junto a los idealistas que ayudaron a que no se cometiera un grave error al acatar a lo que decía la penetración imperialista. Los hechos que están presentes en el Tusteno suceden dentro del minero de Quivilca, en donde se comienza con una descripción de la Gran Indiada, la cual inicialmente se vierte en la empresa minera norteamericana. Y la tranquila vida de aquel pueblo se convierte en una bulliciosa y alterada vida, por la circulación masiva de los dólares, de los contratos en donde crece el comercio. Los Horas son los que viven cerca de la empresa Mining Society. Y en ese momento, cuando las personas son despojadas inocentemente por todo aquello que poseían, principalmente por el comerciante llamado José Marino. Luego, es cuando se produce una horrible y perjudicante escena, ya que los personajes principales, incluyendo a Mr. Tyke y Mr. Weiss, forman parte de la violación de Graciela, llamada La Rosada. Aquí sucede que estos son los que entran a turno por orden de jerarquía social y económica. Los tres hermanos, Marino, José y Mateo, que quienes se enriquecieron robando y estafando como agentes del servicio de la empresa Mining Society, son aliados del subprefecto en la pesquisa de conscritos para el ejército, así como los trabajadores para la empresa. La captura de los indios Isidro, Yepes y Baurilio Conchudos y la muerte de este último fue un impulso para las personas, ya que se produjo el levantamiento del pueblo y la posterior represión del mismo. Ya casi al finalizar, entra a actuar el juez limeño, el comerciante José Marino, el cura Velarde y el subprefecto Lunura, los cuales ilustran una inhumanidad indescriptible que se refleja en la crueldad de los gendarmes y en la insensibilidad de los vecinos del Colca, en donde el audaz Servado Guanta tiene la inmensa valentía de protestar contra la injusticia. Pero, al culminar, es cuando se producen las discusiones y reflexiones de las políticas entre el Servado Guanta,
y el agrimensor Leonidas Benítez. Es ahí en donde dicho Herrero Guanta les habla y les ilustra del movimiento revolucionario mundial, en la que todos los injustos explotadores serán vencidos y los obreros, indios y personas del pueblo y de todas partes. En resumen a lo descrito anteriormente en valores que posee la obra, Vallejo quiso hacer notar al mundo a través de este libro que el capitalismo estaba castigando y abusando en su máxima expresión a la democracia, a los indígenas que no veían la monetización de sus bienes y mano obrera. Y fue gracias a este libro que la población tomó reacción de la misma, y tal como refiere en la obra, el pueblo se rebeló en masa contra el abuso laboral y jerárquico. En la actualidad no se considera adecuado comentar a César Vallejo desde un punto social, en nuestro contexto, ya que está considerado una eminencia por la creación literaria de sus obras. Este gran autor tiene una inclinación marxista y las hace hincapié en las novelas de orden social, como fue El Tuxteno. En tanto, para él las novelas de orden social son la narrativa para explicar los procesos de colonización sufridos por los pueblos. Finalmente, podemos observar que las narrativas y poéticas vallejianas son de gran importancia para comprender el valor histórico como literario del contexto vivido en aquella época. La afirmación al socialismo se denota en El Tuxteno, provoca controversia por sus temas tan marcados hacia el proletariado y enmarcado en un carácter nacionalista e indígena. El audiovisual es un medio que estamos utilizando para transmitir la narrativa de la novela de una forma dinámica, innovadora y creativa. Queremos lograrlo mediante este medio que es el audiovisual, utilizado como herramientas de apoyo el internet, el audio y el video. Nuestro objetivo principal es crear conciencia en la sociedad peruana y también incentivar en la lectura no solo al oyente, sino también a todas las familias a la lectura sana, recreativa, ya que esto nos culturiza y nos ayuda a ser mejores cada día. Vallejo fue un gran emprendedor cultural, ya que tenía muchas ideas sobre el arte en el teatro tradicional. El teatro, Vallejo lo hizo más vivo, incluyendo juegos de luces y sombras. Lamentablemente, Vallejo nunca pudo ensayar ninguna obra de teatro. La tesis de César Vallejo, con la que se graduó de bachiller en letras el 22 de septiembre de 1915, se pedirá que se declare como Patrimonio Cultural del Perú. Esta tesis está titulada bajo el nombre El romanticismo en la poesía castellana. Vallejo también es un gran innovador, ya que dirigió la poesía hacia nuevos temas como la familia, el maltrato al pueblo indígena y la injusticia. También se distanció de la poesía tradicional, que tenía como característica la rima. Vallejo hizo su propio verso libre y creó su propio. César Abraham Vallejo, el más grande poeta nacional. Nació en un pueblito serrano del norte llamado Santiago de Chuco en 1892, pero murió lejos de su patria. César Vallejo fue un poeta que corregía mucho sus textos. Casi nunca estuvo satisfecho con lo que hacía. En esta estructura de la obra literaria y novela podemos encontrar que la novela refleja mucha injusticia, la falta de valores hacia las personas humildes, personas que ni siquiera podían defenderse por sí solas. Aquí Vallejo representa que todos somos iguales. Se da mucho la explotación de minas y la tranquila vida de un pueblo llamado Quivilca, solo por ganar más dólares. Una de las acciones que Vallejo nos da a entender que fue muy indignante fue que no pudo realizar nada por esos abusos que pasaban. Finalmente, hemos observado la gran trascendencia que tuvieron las obras de este gran escritor y especialmente cómo El Tuxteno nos expresa su reclamo al maltrato social vivido en aquella época, los abusos cometidos hacia los indígenas.
Esperamos haber logrado un estímulo a las conciencias de nuestros espectadores para evitar en la actualidad caer en esta clase de abusos y fomentar los valores de justicia en nuestra sociedad.